Chiloé es un archipiélago en donde parte de su cultura se expresa en la música de pasacalles, cuecas y rezos. Muchos han sido los que han construido sus propios instrumentos. En este capítulo de Oficios al Sur del Mundo, conoceremos una de las labores más delicadas y sutiles. El oficio de luthier es aquel que llega a nuestros oídos en forma de música y que la isla grande de Chiloé toma la forma de violines y guitarras. Esta es una segunda profesión, la lutería. Y me gusta tanto como la electrónica. En nuestro país la actividad artesanal o esta cosa, creo yo, cultural o estos oficios no se valoran mucho. Y estas actividades manuales nos hacen ser más humanos, creo yo. Este oficio de construir instrumentos musicales, en primer lugar, es una maravilla. Consiste en transformar maderas y otros elementos en un instrumento musical que nos permite deleitarnos y poder proyectar sonidos, formas musicales, especialmente en el caso mío a través de instrumentos de cuerda. El primero que me entusiasmó en esto fue mi papá. Mi padre, cuando tenía alrededor de 7 años, me regaló una guitarra y quise intentar construir uno también, pero vi que en ese tiempo no era cosa tan fácil. Así que ahí quedó postergado el proyecto ese de construir instrumentos. Y como le digo, después de hace unos 30 años a esta parte, he retomado el oficio. Esto basta con usar los dedos para sentir en qué estado está. Omar es profesor de electrónica, músico y luthier, quien en sus fines de semana y tiempos libres se dedica a este oficio. De sus manos han salido guitarras, charangos y cuatros. Las piezas para la tapa, lo ideal es que sean de la misma madera y enfrentadas, es decir, abiertas en ese sentido. La parte inferior queda al mismo lado por una cuestión de propagación de sonidos. La misma idea que nosotros podamos pegar dos piezas que tengan veta encontrada. Ahí se alcanza a ver la veta como quedaría. He construido con madera seca conocida, que llega desde afuera, como por ejemplo cedro canadiense, pino oregón, marupa, palomaría, pero mi intención es probar que con maderas nativas podemos lograr excelentes sonidos. Y he construido instrumentos, guitarras y charangos con madera nativa, obteniendo un resultado excelente. Así que creo que se puede.
fundamentalmente parte por tener la materia prima apropiada. En primer lugar tiene que ser madera seca. Seca y tratada de una manera especial. Generalmente al comprar madera o al preparar maderas uno se asegura de eso, fundamentalmente que sean maderas secas. Y después maderas que tengan alguna historia, algún prestigio, podríamos decir, que haya ya resultado en otros al construir instrumentos. También se pueden probar con maderas que se desconocen, pero también es un desafío, ¿no? Y el construir un instrumento tiene también un proceso. Generalmente uno parte por una pieza, la termina y va secuencialmente construyendo el resto. Después hay medidas que hay que respetar, formas que hay que respetar, y tiempos también, tiempo de secado, tiempo de armado, que ayudan a un resultado óptimo. Y también hay una parte muy importante que es el estado de ánimo con que uno trabaja. Yo soy un convencido que tiene mucho que ver. Hacer todo esto con cariño ayuda a un resultado o al mejor resultado de un instrumento. Con la misma disponibilidad y cariño con que construye instrumentos, Don Omar se dedica también a reparar otros que llegan en mal estado. Previamente cortadas, cepilladas. Que la vamos a usar para la parte superior del brazo. Para pegarlo es aconsejable picar esto para que la cola fría penetre en la madera. A ambos lados hacemos lo mismo y lo metemos en una prensa y allí lo dejamos por un día aproximadamente. Porque a veces sucede que estas palitas se desprenden cuando no quedan muy bien firmes. Entonces, lo que más ayuda aquí es ponerle un refuerzo interior. Una pieza de manera que generalmente uso una alma de paquío. Paquío es una madera muy dura, firme. O en mi caso también uso a ese luma. Una madera muy dura, muy firme. Y sirve, es ideal para darle firmeza. Y aquí en la parte de atrás me falta todavía pegar el taco. Un brazo ya terminado sería una cosa como esa. Ahí. Y acostumbro a hacerle yo las barritas armónicas de mañigo, que es una madera muy noble. Este tiene un numerito 7 ahí. Y aquí me falta una que tengo que construirle todavía, ¿ya? Pero quedaría allí. Esas serían las posiciones después para la... Y aquí, por supuesto, primero tengo que pegar los refuerzos del fondo y después le dejo una ranura de tal manera que estas barras armónicas no queden en contacto con la otra barra que va a lo ancho de la guitarra. Acá tenemos un plano que las laterales tienen una dimensión de 7 por 15, 5 por 8 el abanico, y las de la tapa tienen dimensiones similares. Antes de pegar las
Una vez que tengo marcadas todas las barras armónicas, yo voy a marcar dónde va a ir el orificio de la boca para cortarlo. Y la boca después lleva un refuerzo en el interior que cubre esta misma distancia hacia lo ancho para darle mayor firmeza. Si se fijan, la roseta esta está hecha de hojas naturales, hojas de mechai y hojas de helecho. Estas son las hojitas de mechai, de helechos. Se extienden, se secan, se pegan. Y estas son las de mechai. Son las mismas que aparecen acá. De esa manera se arma la roseta alrededor de la boca de la guitarra. Chiloé, como en gran parte de nuestro país, hay muchos aficionados a las artes, a la música, a la danza, a la pintura, a la cultura, a la artesanía. Y aquí hay mucha gente que construye instrumentos musicales. Ideal sería que se interesaran por esto para que esté siempre con nosotros. Es una actividad hermosa, nos enriquece el espíritu. Y repito, ojalá fuera mucha gente, mucha juventud que se interesara por la construcción de instrumentos musicales. Ojalá en las escuelas se enseñara este oficio. En el mundo donde a mí me formaron, me marcaron culturalmente y vine a devolver lo que me entregaron mis ancestros. Ha sido siempre para mí. Claudio es chilote, músico y luthier, por ello se le ha encargado construir la réplica de un violín chilote de la banda de pasacalles de la familia Paichil. Lo que yo estoy construyendo en este momento es el violín chilote o violín campesino, que tiene 3 cuerdas. La ley física de los instrumentos de cuerdas obliga a que la tapa, que es la cubierta, que es la pieza principal, tiene que ser hecha en forma simétrica, ensamblada de la misma tabla, cortada por la mitad
ensamblar. Entonces lo que estoy haciendo aquí es emparejar la superficie para que quede plana en todo sentido. En el caso del fondo se puede obviar eso y hacerlo de una sola pieza. Claudio pertenece a la última generación de luthier universitarios, siendo casi el único luthier del fin del mundo. La lutería es la construcción de instrumentos de cuerda, pero a mano, tal como lo ven aquí, sin máquinas. No existe la máquina eléctrica. Obviamente si tengo que cortar un palo muy grueso, podría usar una sierra de calar, pero es lo mínimo que uso a nivel de herramienta mecánica o eléctrica. Y luthier es la persona que ejerce el oficio. Hay mucha gente que construye instrumentos, que hace guitarras eléctricas, que tienen fábricas de guitarras en forma industrial seriada. Pero eso no es lutería, eso es simplemente construcción de instrumentos. La construcción de esta réplica de violín chilote ha sido un proceso de más de un par de meses, en donde se debió pasar desde una simple tabla al complejo armazón básico del violín. En un año tú puedes hacer 10 instrumentos, 10 guitarras, o 10 violines, o 10 chelos, pero ninguno de esos instrumentos es igual a otro, ninguno, porque el tiempo es distinto y la proyección de lo que está pasando en la construcción, me refiero a lo que pasa con el constructor, con el luthier. Eso se proyecta a través de las manos en la madera y queda como resultado total un ente distinto, aunque sea la misma madera, aunque sea el mismo formato, pero el hecho de que un instrumento que está elaborado un año antes que el otro, ya es imposible que quede igual porque hay una diferencia de un año, y eso se va produciendo en forma infinita. La lutería es un oficio lento y solitario que se sirve de los conocimientos de la física, botánica, música para que finalmente entregue el sonido adecuado. Una de las partes tan bellas como enigmáticas en la construcción del violín es la magia y la maestría con que se doblan las maderas al son de un fuego lento. Hay muchos colegas que no son músicos y se
y se quedan presos en la parte que es lo más importante, que es la afinación del instrumento. Y eso significa haber estudiado música, ejecutar instrumentos. Si tú haces un bote, se supone que tienes que saber remar. O si estás a cargo de un equipo de Fórmula 1, tienes que saber manejar. Entonces lo mismo, o sea, en la medida que uno tiene una información o una educación o una técnica desarrollada en los dos aspectos, obviamente el instrumento o el producto artesanal va a salir con mejor rendimiento. La jornada de trabajo ha sido intensa, el violín está casi terminado y es tiempo de dejarlo reposar. Por mientras, Claudio sigue con sus actividades de músico, ya que el oficio de luthier no da para vivir en este país. Una de las partes últimas del violín es poner el alma y las cuerdas. Con el instrumento ya terminado, Claudio va a la ceremonia de entrega de los instrumentos que han pasado de generación en generación en la familia Paichil, los cuales ahora son parte del Museo de la Iglesia Patrimonial de Achao, como una manera de poner en valor la cultura musical chilota.
es más difícil poder vivir de este oficio. Cada vez más, porque hay una invasión de instrumentos hechos en serie que vienen de Asia, los chinos, los coreanos, que tú vas a un negocio y por 50 lucas puedes comprar una guitarra eléctrica, puedes comprar una guitarra electroacústica o un violín. Y yo con 50.000 pesos no alcanzo ni siquiera a comprar los accesorios. Había un cumpleaños de un abuelo en el campo y llegaron los nietos de la universidad, primer semestre. Y el abuelo, perdón, por incorporar a sus nietos a la actividad del curanto o del asado, los manda a picar leña para hacer el fuego. Y los muchachos dicen que no, ellos no están para eso. Entonces cruzan el canal de Chacao y se olvidan de todas sus raíces, se olvidan de Chile, y ahí es donde les queda la cagá, po. Y eso se va proyectando a través de una diferencia o alteración de las costumbres, de la cultura, de la música, del baile, de la artesanía, de los oficios.